Ok, como se los había prometido, hoy les voy a contar la historia de El Romántico Gris, de dónde provino este nombre, este seudónimo que ya ha sido conocido alrededor de los años y que ha generado una serie de preguntas, una serie de inquietudes sobre de dónde salió este nombre, por qué este nombre, para qué y básicamente la historia del seudónimo. El Romántico Gris es más que un seudónimo, yo creería que es toda una persona que ha pasado por una serie de cosas, que ha pasado por una serie de experiencias que si bien no han sido difíciles, han hecho parte de su aprendizaje y de su carácter, de su fuerza y que ha moldeado la personalidad de este personaje, es decir, de mí, de Juan. Y bueno, vamos a hablar así, vamos a hablar de este personaje, el Romántico Gris, como alguien que siempre se preocupó por las personas sin esperar algo a cambio y que a razón de ese sentido filosófico de ayudar a las personas, siempre trata de hacer lo mejor por ellas y siempre trata de ser infalible en todos los sentidos cuando se trata de ayudar a alguien o a un grupo de personas, no importa si es pequeño o sea grande. Entonces con esta introducción, sí, con esta breve introducción sobre ayudar a las personas, que es la esencia del seudónimo del Romántico Gris, pues voy a arrancar la historia. Por allá en el año 2001, yo viví un tiempo en el campo, iba mucho a un pueblo llamado Supatá, Cundinamarca, que queda como a 3 o 2 horas y media de Bogotá. Estuve compartiendo una serie de experiencias con unos amiguitos que yo tenía y me acuerdo muy bien porque pues siempre he tenido una memoria muy prodigiosa. Y estas experiencias eran asociadas a los juegos que yo tenía con ellos y también a las series de televisión que yo veía en ese tiempo, ¿sí? Lo que era Dragon Ball Z, los supercampeones y eso. Y estos juegos y estas experiencias trataban de ayudar a las demás personas, trataban de ayudar a otros, de sacrificar la vida por otros. Y fue una idea que se fue generando o se fue haciendo toda una predisposición en mi comportamiento y me terminó gustando. Es decir, yo veía, digamos, en el pueblo personas que necesitaban ayuda con unas cajas y yo iba y les ayudaba. En la iglesia todos los domingos me interesaba mucho estar en contacto con Dios y no sé, creo que también alcancé a ayudar a un par de personas con las cosas que necesitaban, no sé, las ancianitas a levantarse del suelo, mm, que si el padre necesitaba alguna hostia o algún favor, yo iba allá y entonces yo le hacía el favor. Y con mi grupo de amigos también solíamos hacer una serie de favores en las casas. Con una, creo que era nieta, sí, la nieta de la comadre de mi abuela. Iba mucho a visitarme allá a la finca y también jugábamos a los superhéroes, a hacer favores, a llevar las palas, a llevar los machetes, a acompañar a los obreros. Fue una época que, a decir verdad, me marcó para siempre y que siempre me terminó gustando. También estos juegos pues se asociaban también con ir a buscar naranjas, con ir a buscar frutas y aventurarse por los bosques supateños a atrapar las frutas de los árboles y a llevárselas a los niños pobres o inclusive a la cocina porque mi abuela me decía es que necesito naranjas para hacer el jugo de naranja, entonces yo cogía las naranjas, me escapaba por allá a los potreros, a los bosques y cogía las naranjas, con mi primo también hicimos eso y nos robábamos las naranjas y bueno,
De alguna u otra manera, esto a lo largo de la historia, ya cuando entré al Liceo Navarra en el año 2003, se quedó implantado en la mente, se quedó implantado en la cabecita, en las cogniciones. Y, y simplemente el ideal empezó a crecer y justamente en el Liceo Navarra, que es un colegio que amo y amaré con todas las fuerzas de mi corazón, se hizo más fuerte este ideal. Al igual que en el campo yo quería ayudar a las personas, sin embargo, en este momento de mi vida, en el colegio, a partir del año 2003, en el Liceo Navarra, las cosas parecían un poco más difíciles. Si bien fue un colegio que yo amo y amaré con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón, en esta época al empezar hubo momentos de bastante tensión, de bastante preocupación, no solamente por mi rendimiento académico, sino por el hecho de que yo no socializaba muy bien con las demás personas. Y bueno, vale, yo quería ayudarlas, pero si no estaba en mi voluntad o si se me dificultaba socializar con los demás, pues hombre, ¿cómo las iba a ayudar? Entonces por esa razón, por ser tímido, por ser un poco retraído, por ser eh, así de una forma como tan pasiva, como tan introvertida, pues alcancé a padecer problemas o dificultades de bullying. Bueno, en esa época no lo llamábamos bullying, de hecho el concepto de bullying en esa época no estaba tan vigente como ahora, pero sí me la alcanzaron a montar algunos chicos y sin embargo, pues mis deseos de ayudar seguían ahí. No obstante, cuando pasó tiempo, en esa época era el año 2003, yo ingresé al colegio en quinto, hubo profesores que me enseñaron a ser fuerte, que me enseñaron a moldear esas habilidades de buen corazón que tenía para hacerlas tan fuertes y tan poderosas de tal forma que fueran realmente útiles para el contexto, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? Pues forjándome en conocimiento, forjándome en habilidades sociales y aunque fue una experiencia muy difícil al comienzo, es una de las experiencias más maravillosas que yo he vivido en toda mi existencia porque me hicieron una persona más fuerte y me hicieron alcanzar un límite el cual yo nunca pensé que llegaría. Pasé de ser una persona tímida, una persona realmente introvertida, metida en su mundo, a ser una persona un poco más sociable, a ser una persona un poco más despierta, un poco más juiciosa, disciplinada. Sin embargo, uno de los problemas que siempre me perseguía en esa época y también hacía que los demás pues se metieran conmigo era el asunto de mi obesidad. Yo, como ya les había comentado antes, sufrí de obesidad mórbida y era una obesidad delicada porque pues tenía 10 años, hombre, y pesaba como 85, 90 kilos. Pues fue un asunto complicado que no solamente me generó problemas de salud, sino problemas a nivel social. Es obvio, a los niños gorditos siempre se la montan en el colegio, siempre les dicen como, ah, es que usted es ñoño, es que usted parece un marranito, es que... Y entonces sí me trajo una serie de dificultades que afortunadamente las logré superar. No solamente con ayuda de mi nutricionista, ni solamente con ayuda de mi fuerza de voluntad, sino también con ayuda de los profesores que me ayudaban y me decían como Juan, mira, piensa en tu salud, haz más ejercicio, me exigían y a decir verdad pienso que ellos me ayudaron a mí para sobresalir. Cuando yo superé los problemas de la obesidad, hubo una persona que marcó mi vida para siempre, era una amiga mía, su nombre es Jessica Olaya. Y siempre la voy a recordar como ese ángel de la guarda que siempre estuvo presente en mi camino y que siempre estuvo ahí para protegerme y para ayudarme, para decirle a los que me la montaban, a los que me humillaban, que no se metieran conmigo, que yo era un ser humano con sentimientos, con un corazón enorme. Y ella fue la primera persona que logró ver
esos sentimientos, esas emociones y a decir verdad en todo el colegio yo estuve muy agradecido con ella. Ella me ayudó a mí también a estudiar, a salir adelante y a veces creo que sin ella nunca hubiera podido. Jessica es una mujer maravillosa, una mujer muy inteligente. Actualmente ella está estudiando, ya se graduó de médica. Parece como si hubiera atrapado en el tiempo, luego como si no hubieran pasado los años. Ella es médico de la Universidad Militar y siempre la recuerdo cuando yo recuerdo esta época de mi vida, una época que no fue fácil y que ella estuvo presente ahí. También cuando yo adelgacé, cuando me enfermé, desafortunadamente cuando yo bajé de peso se me descompensó todo mi sistema y estuve hospitalizado durante 2 semanas porque yo hice una dieta bastante estricta y alcancé a sufrir de bulimia además, ¿sí? Yo vomitaba y me angustiaba y mejor dicho era una época muy difícil para mí. Pero ella siempre estuvo ahí presente, Jessica, y siempre la recuerdo por estar presente y por estar pendiente de mí. Yo recuerdo que ella tenía el mismo ideal que yo y supongo que lo sigue teniendo todavía, ayudar a las personas sin esperar algo a cambio. Entonces ella también hizo parte del fortalecimiento del que hoy llaman el romántico gris, aunque ella y yo no tuvimos mucho que ver en la creación de este nombre, sí tuvimos mucho que ver en las acciones, porque eran acciones encaminadas a ayudar a otros estudiantes del colegio con el objetivo de que no perdieran el año, con el objetivo de que no se sintieran mal, que se sintieran acompañados y apoyados, al menos por dos estudiantes, por Jessica y por Juan, es decir, por Jessica y por mí. Y lo que fue quinto, sexto, séptimo y otra vez séptimo, porque yo perdí séptimo, fue una época esencialmente dirigida a ayudar a las personas. Ella me ayudaba a mí, yo la ayudaba a ella, yo ayudaba a otras personas y a pesar de que no era tan valorado, tan reconocido nuestro trabajo en esta sociedad adolescente de esta época, nos sentíamos muy bien al ayudarlas, nos sentíamos fantásticos al saber que ayudábamos y cambiábamos vidas en el colegio y también de alguna u otra forma me ayudaba a sentirme útil, me ayudaba a sentirme cómodo con lo que yo aprendía y cómodo y tranquilo con lo que yo hacía, porque no estaba haciendo algo malo. Si bien probablemente hubo un par de reglas que nosotros rompimos en esa época, no fue con el sentido de hacer indisciplina ni nada de eso, sino fue con el sentido de ayudar y de esperar que la otra persona aprendiera. No, no pasamos copias, nada de eso, pero sí pasamos guías, pero sí pasamos ejercicios para que las personas estudiaran, para que las personas se sintieran motivadas por algo que hicieran que su rendimiento académico cambiara drásticamente y no solamente su rendimiento académico, sino su motivación, su emoción, su ánimo por pasar la materia o las materias que tanto se les dificultaban. Otra de las personas más importantes en mi vida que me ayudaron desde el comienzo a que yo siguiera ayudando a las demás personas fue el profesor Bernardo Fandiño. Fue una persona rigurosamente estricta. Me enseñó que el valor de la vida y el valor de una persona no estaba en el hecho de que la subestimaran todo el tiempo, sino que esa persona tenía que sobresalir y superar esa subestimación para convertirse en alguien reconocido que haga la diferencia en el colegio. El profesor Bernardo estuvo conmigo desde el año 2003, yo diría que desde el primer momento en que toqué las puertas del Liceo Navarra, él siempre estuvo apoyándome, siempre estuvo vigilándome y guiándome y a pesar de que no se enteró de algunas travesuras, a pesar de que no se enteró de algunas reglas que yo rompí con el objetivo de ayudar a las demás personas, que vuelvo y repito, no son graves, que no, de alguna u otra manera no afectaron el manual
mal de convivencia considerablemente. Él siempre estuvo pendiente de el bien que yo podría realizar y cómo supervisarme para lograr esto. El profesor Bernardo fue una de las personas más importantes y yo lo considero mi abuelo, mi papá de ese momento, porque él me enseñó muchas cosas y también me reprendió en otras. Y justamente esa reprensión, justamente esos regaños, esos llamados de atención, esa supervisión rigurosa me enseñó a ser objetivo al ayudar a las personas, me enseñó a ser claro, me enseñó a ser contundente, a no tener miedo por más restricciones que hayan en el camino. Me enseñó que la vida puede ser distinta siempre y cuando uno siempre mire adelante y atrás ni para coger impulso. Él fue bastante severo conmigo y no solamente conmigo sino con otros estudiantes, pero su intención era buena, su intención era formar, su intención era que las personas pudiéramos superarnos y darnos cuenta que podríamos dar más. Cuando yo empecé a ayudar a las personas con Jessica y el profesor Bernardo me empezó a supervisar, me empezó a ayudar, yo me daba cuenta que estaba cometiendo una serie de errores que no me convenían, es decir, y que no le convenían a las demás personas. Indisciplina, formas de agresividad que de alguna u otra manera como adolescente estaba aprendiendo y era un proceso normal, pero que me estaba dando a entender que no era la forma para ayudar a las personas como debía ser. No había que ser impulsivo para ayudar a las personas, sino escuchar, observar, entender el contexto, entender la situación, lo que llamamos asertividad y actuar si era posible. Pero yo llegué, digamos, a sacrificar mucho mi tiempo, a sacrificar mucho mi espacio, mis cosas por ayudar a los demás y eso era lo que estaba mal. Por esa razón, él me enseñó la lección de pensar en uno mismo antes de pensar en los demás. Si tú tienes la fuerza, si tú tienes las herramientas, podrás hacer acciones por los demás. De lo contrario, no esperes hacer algo por alguien más si no tienes lo necesario para ti mismo. Alrededor del tiempo me empecé a dar cuenta que tenía unas habilidades impresionantes para escribir, para diseñar poesías, cuentos, novelas. Participé en ciertos concursos de cuentos, ciertos concursos de poesía y pues me fue muy bien. Unas veces ganaba, otras veces quedaba de segundo, de tercero, otras veces pues no sé, se me olvidaba el cuento y entonces no participaba. Pero siempre estuvo la literatura acompañándome y en cuanto a ayudar a la gente también me acompañó. Cuando yo veía que alguien estaba triste, que alguien estaba desanimado o inclusive que yo le quería, digamos, coquetear a una chica que me gustaba o admirarla, yo le hacía poesías y eso subía la motivación, subía el ánimo. Era algo interesante porque yo tenía como esa visión de hacer sentir bien a los demás con cosas bastante tiernas. No solamente dediqué poesías, también dediqué canciones, letras de canciones, las entregaba impresas y esto ayudó muchísimo a que esas personas que tuvieron contacto conmigo se sintieran más motivadas, se sintieran mucho más tranquilas y al menos que en 5 minutos se les saliera una sonrisita en su rostro. Y eso era también impresionantemente reforzante para mí. Era algo bastante importante para mí porque yo decía, hombre, yo nací para escribir, pero también para ayudar a los demás, para darles un sentido tal vez. Si yo soy capaz de cambiar no solamente mi apariencia, sino también ciertas cosas de mi personalidad y no soy perfecto, y sigo creciendo y sigo aprendiendo, tal vez yo pueda cambiar a los demás. Tal vez yo pueda hacer que algunas caras tristes se disolvieran completamente como la niebla y empezar a dibujar caritas felices. Así es como yo pensé las cosas y entonces a cada una de las personas que quizás estuvieron mal en algún momento de sus vidas en el colegio y yo llegué allá y les hablé, les dediqué una canción o les dediqué una poesía, creo que esas personas valoraron en ese momento ese detalle porque
Si en la adolescencia tú te sientes solo, te vas a sentir perdido. Si alguien te da un poema, te regala una flor, unos chocolates o te dedica una canción, te vas a sentir de dos formas. La primera, como venga, este tipo tan X, ¿qué o qué le pasa? O vale, listo, chévere, pero nunca te vas a sentir solo. Esas dos opciones pueden que sean distintas, pero en ninguna de las dos lo que tienen de común es que no te sientes solo, que te sientes acompañado, que llegó alguien y te cambió el día a pesar de que haya surgido un ok o un ok, muchas gracias. Ya un poquito más grande, en esa época ya en la víspera de graduación, por así decirlo, cuando yo estaba cursando décimo y once, mi reconocimiento en cuanto a literatura, es decir, en cuanto a los escritos, en cuanto a ser noble, en cuanto a ser, sí, la persona que yo pues en ese momento empezaba a ser, y digo empezaba a ser pues ya introduciendo lo del romántico gris, la gente y los profesores, algunos profesores, entre ellos el profesor Bernardo, empezaba a contextualizarme. Ya conociendo mis acciones, ellos empezaban a ver que yo escribía en momentos difíciles y que escribía demasiado. Cuando llovía, cuando hacía niebla, cuando los ánimos estaban por el piso, cuando se veía una chica triste porque el novio le terminó o un chico triste porque le fue mal en alguna materia y yo llegaba a animarlo, a convencerlo con mis escritos. La gente se empezaba a dar cuenta que yo tenía actitudes de mi personalidad muy parecidas o similares a el romanticismo. Una época de la historia en donde prácticamente existía la melancolía por doquier y se escribía sobre la melancolía, se escribía sobre aquellos eventos tristes de los desamores y también a críticas sociales que fueron bastante relevantes en esta época y que marcaron esta misma época por sus acontecimientos y por la calidad de las emociones que se empezaba a sentir en esta misma, que no eran precisamente las más felices. Y bueno, no quiere decir que sea una época completamente triste y oscura como la Edad Media, pero sí alcanzamos a leer algunos escritores que de alguna u otra manera se asociaban con lo que yo escribía, y bueno, era un ejemplo para mí el hecho de leer esta literatura, era un ejemplo para mí el hecho de seguir esta corriente. Y fue en décimo cuando el mismo profesor Bernardo me empezó a decir que yo era un romántico. Yo pensé que me lo decía por la cantidad de poemas que yo hacía cursis, pero no era precisamente por eso. En eso se connotaba que el término romántico hacía referencia, era a esa época, era la forma como yo me expresaba y sin lugar a dudas al clima que me permitía expresarme, que era un clima, como ya lo sabemos, gris, que era un clima frío. Fue en décimo donde más sentí que el romántico gris llegaría. Fue una época interesante, fue una época en donde casi no salió el sol, casi todos los días llovía y justamente, bueno, si no llovía, hacía niebla o hacía frío. Y justamente en esa época fue donde yo más escribí, donde más me basé en estos autores melancólicos. Y fue donde finalmente el profesor Bernardo me dijo en una tarde, era un viernes, estaba lloviendo y yo estaba esperando las clases de teatro con el profesor Mauricio.
ahí con unos compañeros, y él me llamó y me dijo que yo era un romántico gris. Yo lo pensé que él lo decía por molestar, pero entonces él me dijo que no, que tenía toda la razón y que si ha de seguir la literatura, que la siguiera hasta el final, estudiando, echando para adelante y atrás ni para correr, ni para coger impulso. Ahí fue donde aquel hombre le dio el nombre a este personaje y que le dio la fuerza necesaria para que surgiera. Décimo fue una época muy bonita, pero como lo digo, una época muy fría. Y al final muy triste porque algunos compañeros no se lograron graduar con nosotros, no lograron llegar a 11 con nosotros. Y fue en esa época el boom en donde el romántico gris tenía que hacer todo lo posible por animar a los demás compañeros, por relatar sus historias, sus aventuras de servicio social, sus desamores, de las chicas que lo rechazaron. Fue una época interesante porque ahí es donde yo empezaba a darle un sentido, a ayudar a las personas que era precisamente con la esencia de la literatura, con la esencia de la poesía, pero también con la escucha, también con el arte de observar, escuchar, aconsejar y ofrecer. Después de aquel tormentoso décimo llegó un soleado 11 en donde yo me dediqué pues a sacar mis estudios para adelante, lidiando con física y matemáticas, con mi mejor amigo de esa época que se llamaba Leonardo Cerda, al cual también le agradezco muchísimo por tantas cosas. El romántico gris empezó a ser reconocido por las demás personas porque ya no marcaba mis poemas con mi propio nombre, sino con el nombre del romántico gris. También aquellas guías y aquellos resúmenes que yo repartía escondidas a los chicos de octavo y de noveno de esa época, inclusive también de décimo, con la Celestina, con el Mío Cid, con el Quijote, que era un librote gigantesco. Fue una época en donde el máximo esplendor de Romántico Gris salió y que de por sí se arriesgó a ayudar a los demás, así estuviera rompiendo reglas y así hubiera tensiones con el profesor Bernardo. Para esta época ya había llegado Ignacio Fandiño, el hijo de Bernardo Fandiño, quien también ya falleció y que lo consideré como un hermano infalible, un hermano para toda mi vida, para toda mi existencia, que aún lo quiero, lo adoro, porque él también me ayudó a salir adelante y ya voy a tocar ese tema. Él fue un personaje muy importante en mi vida desde décimo. Yo seguí ayudando a las personas y no solamente con una voluntad muy pura, sino también ya conociendo parte de la vida, de lo difícil que ésta podría llegar a ser, porque pues ya empezaron una serie de problemas emocionales en mi vida que hicieron que yo cometiera un par de errores conmigo mismo,
pero que lo logré superar gracias también a Ignacio. Y también pues a la ayuda del profesor Bernardo. Fue una época difícil, pero al final la logré superar. Y en esta época apareció una tercera persona que también amé con todo mi corazón. Yo creo que es mi primer amor. Fue Jessica Mariana Tique, una chica por la cual también sacrifiqué muchas cosas y me siento orgulloso al recordarlo. No era el mejor novio del mundo, era una persona muy extraña como novio, pero lo importante fue que ella también me enseñó a controlar esas emociones, a regularlas y a darme cuenta que todos en la vida teníamos un sentido y era un sentido precisamente para darle una razón, darle un orden, darle un significado a la vida. Entonces se podría decir que ahí el romántico gris empezó a enamorarse, a vivir esa aventura riesgosa del amor, también del desamor, porque con Jesse terminamos en julio, fue un 15 de julio, fue un jueves que terminamos de 2010 y que de alguna u otra manera esto me enseñó a ser fuerte y esto me enseñó a superar las cosas a pesar de toda una cantidad de problemas que yo tuve y que Ignacio me ayudó. Para el final del colegio ya mis amigos o la mayoría de las personas sabían que Juan David Camargo Reyes era el romántico gris, que ayudaba a las demás personas sin esperar algo a cambio, que tenía un corazón muy grande y muy noble, bastante inocente y dispuesto a ayudar. Entonces así es como surgió la historia, surgió el nombre, el seudónimo del romántico gris. Y bueno, espero que este seudónimo no desaparezca de las personas que han recibido mi ayuda, que han recibido mi aprecio, que han recibido mi corazón. También de aquellas personas que quiero mucho y quise mucho y que por razones del tiempo, por razones personales también me he alejado de las mismas. Nunca espero que se olviden de mí, sino que recuerden que hubo una persona en sus vidas que efectivamente les ayudó y que efectivamente los sacó adelante. No, lo que simplemente quiero decir es que me recuerden si alguna vez sonrieron o si alguna vez yo les saqué una sonrisa y los hice sentir bien. Y esa es la historia del romántico gris, esa es la historia que en la universidad pues se empezó a obstaculizar un poco por una serie de actitudes, de comportamientos, de personas. La universidad fue un cambio drástico, 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 empezando por la Universidad Central y terminando por el lado de la Conrad, que fue cuando ya me gradué. Fue un cambio drástico para el romántico gris, para la persona que yo soy ahora. Y ahora solamente les puedo decir que trato de ser una persona correcta, una persona de bien, con muchos defectos, con muchas cualidades, pero en búsqueda siempre de ser mejor. Y bueno, esa prácticamente fue la primera parte de la historia del romántico gris. Un chico que siempre quiso ayudar a las personas y que lo hizo al final de una forma anónima utilizando este nombre que le dio su profesor más querido en toda su vida. Tal vez sigamos algún día con la historia de la universidad, una historia que no es fácil de contar, una historia que es muy complicada, pero que al final se logró superar. Se podría decir que hubo menos obstáculos que en el colegio, pero fueron obstáculos muy difíciles de superar, bastante difíciles, pero que al final lo logré, que el romántico gris lo logró. Así que probablemente lleguemos a contar esa partecita de mi vida. Bueno, no les quito más tiempo, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado esta historia, nos veremos en otra próxima ocasión. Y muchísimas gracias a los 192 suscriptores que con mucha alegría recibo en mi canal
Y hombre, de verdad, el apoyo es inmenso. Muchísimas gracias por los comentarios a la señora Olga, a todos muchísimas gracias. Eh, Nos volveremos a ver entonces en otra ocasión. Hasta luego.